y ha sido algo que hemos ido aprendiendo en estas semanas de trabajo. Hoy precisamente vamos a discutir de forma muy puntual y precisa sobre todos aquellos órganos y tejidos especializados que forman parte del sistema inmune. Todos aquellos órganos y tejidos que de alguna forma aportan al funcionamiento del sistema inmune, ya sea sintetizando, produciendo células, para el encuentro con los antígenos, todas esas estructuras anatómicas de órganos linfoides. ¿Ok? Un comentario a los compañeros del jueves y lo comparto con ustedes también. Corporal son linfoides. Ojo, no todos los órganos de la economía corporal son linfoides. Es decir, no todos tus órganos tienen propiedades inmunológicas. Y es un punto interesante para usted como médico en formación. No es un órgano linfoide. Los riñones no son órganos linfoides. ¿Ok? El cerebro no es un órgano linfoide. Entonces, tenemos que discernir entre aquellos órganos con propiedades inmunológicas y aquellos órganos que no lo tienen. Y más, si soy un estudiante de medicina, yo tengo que conocer cuáles son los órganos con propiedades inmunológicas, porque de pronto el defecto, la afección o la disfunción de esos órganos, ya yo como médico puedo inferir en qué tipo de patologías puede manifestar o pueden presentarse en ese paciente. Entonces vamos a conocer en detalle cuáles son esos órganos que forman parte del sistema inmune. Aquí tenemos entonces una diapositiva bastante interesante, muy didáctica e ilustrativa, en donde estamos observando la clasificación de los órganos linfoides. La clasificación más habitual y que ustedes pueden encontrar en la literatura es que los órganos linfoides se dividen en dos tipos. Órganos linfoides primarios, los cuales también se conocen como centrales, y órganos linfoides secundarios que reciben el nombre de periféricos. ¿Ok? Esta es la clasificación más conservadora, lo que habitualmente se ha venido manejando durante muchos años. Sin embargo, en la nueva literatura, en los nuevos artículos, surge el concepto de órganos linfoides terciarios, también conocidos como órganos linfoides ectópicos. ¿Ok? Y este tipo de órganos terciarios es lo más novedoso en el contexto del tema que estamos discutiendo. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar sobre ellos, exactamente de qué se tratan, para que estemos ubicados y que eso nos va a servir mucho a futuro cuando estemos viendo neumología o cuando ustedes estén viendo medicina interna acerca del estudio o el abordaje clínico ante la presencia de nódulos linfoides ectópicos o terciarios. De eso hablamos ahorita. Bien. Los órganos linfoides, como podemos observar, ellos se clasifican y esa clasificación se debe principalmente a la función que ellos presentan, a la función que ellos desarrollan. No todos los órganos linfoides cumplen la misma función y es la razón por la cual a nosotros se nos hace fácil hacer una clasificación. Por ejemplo, los órganos linfoides primarios o centrales se caracterizan porque en ellos se originan, se desarrollan y se maduran las células del sistema inmune. Esa es una de las principales características que tienen este tipo de órganos. En ellos se lleva a cabo todo lo que se conoce como ontogenia.
con T, ontogenia, que es origen, desarrollo y maduración de células inmunológicas. Y ojo que ese es un plus que caracteriza a la médula ósea y que caracteriza al timo. Y establece la diferencia entre otros órganos linfoides, como por ejemplo amígdalas, ganglios, placas de Peyer, sistema retículo endotelial hepático y esplénico. ¿Ok? Entonces mira de que los órganos linfoides no todos cumplen la misma función. Cada uno de ellos tiene propiedades distintas. Dentro de los órganos linfoides primarios, en el ser humano se destaca el papel que ejerce la médula ósea y el papel que ejerce el timo. Sin embargo, a pesar de ser los dos órganos linfoides centrales o primarios por excelencia, es pertinente que nosotros logremos establecer diferencias entre el uno con respecto al otro. Por ejemplo, muchas veces cuando se hacen preguntas en los parciales, el estudiante se confunde, malinterpreta el concepto y cree que por el hecho de que el timo es un órgano linfoide primario, al igual que la médula ósea, el estudiante cree que el timo cumple las mismas propiedades biológicas de la médula. Y eso es un grave error. De allí la importancia de establecer la diferencia entre lo que hace la médula ósea y lo que hace el timo, a pesar de que ambos sean órganos linfoides primarios. No podemos ser muy flexibles y pretender de que lo mismo que se experimenta desde el punto de vista celular a nivel de la médula ósea, también lo experimenta el timo, porque son errores garrafales para un médico en formación. ¿Ok? Entonces, de estos dos órganos, la médula ósea es el protagonista o es la protagonista. La médula ósea es el órgano linfoide primario por excelencia. En la médula ósea no solamente se sintetiza, se desarrolla y se madura células del sistema inmune, sino que también se desarrollan otras células del comportamiento o del compartimiento sanguíneo. Otras células como por ejemplo las plaquetas o trombocitos, otras células como los eritrocitos o hematíes, popularmente conocidos como glóbulos rojos. Eso es un plus que tiene la médula, porque no solamente produce glóbulos blancos para el beneficio de nuestro sistema inmune, sino que también produce otras células sanguíneas. Esa es la razón por la cual se argumenta y se justifica de que la médula ósea tiene propiedades hematopoyéticas. ¿Ok? La médula ósea tiene propiedades hematopoyéticas. ¿Ok? Es lo que se conoce como hematopoiesis. Es el concepto biológico e histológico llamado hematopoiesis, que es la síntesis, desarrollo y maduración de todas las células sanguíneas. Entonces, como médico en formación, tú debes tener bien claro que cualquier tipo de afección que esté comprometiendo a la médula ósea, eso va a repercutir no solamente en su sistema inmune, sino que va a repercutir también en otros tipos de eventos, como por ejemplo el aporte de oxígeno por la ausencia de glóbulos rojos o problemas de coagulopatía por la disminución en las plaquetas. Todo lo que comprometa a la médula no solamente afecta al sistema de defensas, sino que también afecta a otros compartimientos. Eso es un punto interesante. Profe, si a mí me dicen que el timo es un órgano linfoide primario, al igual que la médula, entonces, ¿qué es lo que hace el timo si usted me dice que no hace lo mismo que la médula ósea?
El timo sencillamente es un órgano primario porque en él se desarrollan y se maduran una subpoblación de linfocitos que recibe el nombre de linfocitos T. La letra T que usted observa aquí quiere decir linfocito timo dependiente. ¿Ok? Esta letra T que usted ha visto significa linfocito timo dependiente. ¿Qué quiere decir? De que este linfocito inicia aquí en la médula, pero tiene que abandonar la médula y entrar a la estructura histológica del timo para que en él se desarrolle, se madure y sea una célula funcional para el sistema inmune. Esa es la única explicación que permite entender por qué el timo es un órgano linfoide primario. ¿Qué quiere decir eso? De que en el timo no vamos a observar la hematopoiesis que estuvimos mencionando anteriormente. En el timo no se lleva a cabo leucopoiesis, eritropoiesis o trombopoiesis. Esos eventos celulares a nivel del timo no se llevan a cabo. De allí la importancia que usted no cometa el error y no piense que por el hecho de que los dos órganos se encuentran aquí dentro de los primarios, lo mismo que hace la médula, lo hace el timo. Es un grave error. Es importante mencionar que el timo, además de ser un órgano linfoide primario, el timo también es una glándula endocrina. Quiere decir que el timo tiene la capacidad de sintetizar o de producir hormonas que reciben ese nombre, hormonas tímicas. Esas hormonas que se sintetizan a nivel del timo actúan a nivel de la médula y de alguna forma permite la síntesis o formación de linfocitos. Entonces miren que existe una comunicación recíproca entre la médula ósea y el timo y viceversa, entre el timo y la médula ósea. Muy bien. Profe, si nosotros colocamos en una balanza los dos órganos linfoides primarios del ser humano, ¿cuál sopesa más? Lógicamente la médula ósea. Sin lugar a dudas, la médula ósea. ¿Por qué? Porque en la médula ósea es donde se encuentran las células progenitoras de todas las líneas celulares sanguíneas. Incluso este linfocito T que se desarrolla aquí. ¿Qué quiere decir? Que cualquier tipo de infección, cualquier tipo de medicamento, cualquier tipo de patología que esté comprometiendo la estructura histológica de la médula ósea, eso inmediatamente va a repercutir en la inmunocompetencia del paciente. Eso inmediatamente se va a reflejar en la capacidad inmunológica del paciente. Esto es importante porque más adelante, cuando estemos viendo un tema de inmunología clínica que se conoce como inmunodeficiencias, vamos a entender que no siempre cuando un paciente tiene deficiencia inmunológica, no siempre es porque está infectado por el VIH, que es lo que nosotros comúnmente reconocemos y asociamos. Cuando nos hablan de inmunodeficiencias, inmediatamente se nos mete a la mente VIH-Sida. Existen otros eventos que también pueden generar en el paciente estados de inmunosupresión sin que el paciente esté infectado por el VIH. ¿Ok? Ejemplo, para que no quede la idea en el aire. Ejemplo, un paciente que tenga un tumor maligno, es decir, un cáncer. Recuerden que la célula cancerosa tiene un comportamiento bastante agresivo y la célula cancerosa tiene una gran capacidad de proliferación. Y es tanta la capacidad de proliferación que le permite a la célula cancerosa invadir tejidos aledaños o tejidos distantes al tumor primario. Eso es lo que se conoce como metástasis. ¿Ok? Es decir,
que si un paciente tiene un cáncer y ese cáncer logra infiltrar a la médula ósea, ¿ok? Logra infiltrar a la médula ósea, ese cáncer que está infiltrando la médula ósea va a afectar la producción de células inmunológicas. Y esa afección en la síntesis de células inmunológicas inmediatamente van a repercutir con el sistema de defensa del paciente. Entonces, fácilmente en la consulta, el paciente puede decirte, doctor, desde hace cierto tiempo me vengo enfermando con recurrencia. Doctor, desde hace cierto tiempo vengo perdiendo peso. Doctor, mire, yo tuve una neumonía. Doctor, yo tuve un cuadro diarreico. Doctor, estoy presentando lesiones en piel. Es decir, que desde hace cierto tiempo viene presentando una alteración en su sistema inmune y es por eso que el paciente constantemente está enfermizo. ¿Ok? Cuando ese paciente va a la consulta, lo primero que a nosotros como médicos se nos viene a la mente, VIH. VIH. Y no estás pensando mal, estás pensando bien. Y usted como médico inmediatamente le solicita pruebas para VIH. Lo que a ti como médico te genera angustia es cuando el paciente vuelve a tu consulta con los resultados de la prueba de VIH y te das cuenta que el VIH está negativo. Porque lo que usted espera es que el paciente traiga unos resultados positivos. Ok, VIH, el paciente está infectado por el virus de inmunodeficiencia humana, se entiende entonces por qué está enfermizo. Pero cuando el paciente te trae la prueba de VIH diciendo que es negativo, es allí cuando usted como médico comienza a recordar que pueden existir otras patologías distintas a la infección por el VIH que pueden estar generando inmunosupresión. Ejemplo, un tumor, un cáncer que esté infiltrando la médula ósea o algunas enfermedades metabólicas de base como la diabetes, algunos trastornos en donde el paciente tiene pérdidas masivas de proteína, ya sea por la vía urinaria o ya sea a través de la vía digestiva. En su debido momento nosotros vamos a estudiar eso en detalle, pero traigo a coalición este comentario porque todo compromiso, ya sea tumoral, medicamentoso, metabólico, autoinmune, alérgico, todo lo que esté afectando a la médula ósea, inmediatamente eso repercute en la inmunocompetencia del paciente. Razones suficientes para poder entender por qué la médula ósea es el órgano linfoide primario por excelencia del ser humano. No solamente produce células inmunológicas, sino que también produce otras células sanguíneas como plaquetas y eritrocitos. En este recuadro estamos observando que la médula ósea, inmunológicamente hablando, es el sitio en donde se madura específicamente los linfocitos B. La médula ósea es el sitio en donde se madura específicamente el linfocito B, mientras que en el timo es el sitio en donde se madura específicamente el linfocito T. Y miren que hacemos énfasis en estas dos células porque son las dos células protagónicas de la respuesta inmune adaptativa. Son las dos células protagónicas de la respuesta inmune adquirida. Ya nosotros aprendimos que los linfocitos T son los responsables de la respuesta inmune celular y los linfocitos B son los responsables de la respuesta inmune humoral. También aprendimos que estas son las únicas células que realizan memoria inmunológica. No existen más células de memoria. Las únicas células que realizan memoria inmunológica son linfocito B y linfocito T. Y recuerde
que la memoria inmunológica es un hecho importante porque es lo que va a impedir que a futuro usted nuevamente presente la enfermedad. A nosotros como médicos eso nos permite entender por qué solamente existen enfermedades que solamente afectan al paciente una sola vez y no 2 o 3 veces. Popularmente, ¿qué dice la gente? Popularmente la gente dice, esa enfermedad no repite, pero no conoce exactamente la razón por la cual el sarampión no repite. La varicela no repite, ¿ok? Algunas enfermedades infectocontagiosas afectan al paciente una sola vez, pero no lo vuelven a afectar 2 o 3 veces. La explicación a eso se llama memoria inmunológica. Por lo tanto, las células de memoria son linfocitos B y linfocitos T. ¿Ok? Muy bien. Esta médula ósea que estamos observando aquí adquiere sus propiedades hematopoyéticas después que se ha cumplido el periodo embrionario. Es decir, después de la 8ª semana de gestación. ¿Ok? Incluso se ha demostrado que verdaderamente la función hematopoyética de la médula ósea se inicia en el último trimestre. Se inicia en el último trimestre. Es decir, 7º, 8º y 9º mes. Es decir, a partir de la semana 21 en adelante. En el último trimestre. Entonces, hoy en día se ha demostrado que en diferentes etapas de la historia natural del ser humano se llevan a cabo diferentes sitios, diferentes órganos en donde la hematopoiesis tiene su función. Por ejemplo, a nivel embrionario, el órgano hematopoyético por excelencia es el saco vitelino. Mientras que a nivel fetal, el órgano hematopoyético por excelencia es el hígado. Y en el último trimestre del embarazo y posterior al parto, ya esa función hematopoyética la adopta la médula ósea. Entonces mira que es un punto bastante interesante y lo podemos observar aquí, ¿ok? Me adelanto un poco nada más, para que ustedes se den cuenta que cronológicamente, dependiendo del periodo en el que estemos hablando en el ser humano, el órgano hematopoyético es distinto. Aquí tenemos el saco vitelino y como habíamos mencionado anteriormente, el saco vitelino es el responsable de la hematopoiesis durante el periodo embrionario. Mientras que el hígado fetal es el órgano hematopoyético durante todo el periodo fetal hasta el último trimestre. En ese último trimestre del embarazo hay un periodo de transición entre el hígado y la médula ósea. Y aquí estamos observando de que después de la 10ª semana ya comienzan a sembrarse células hematopoyéticas pluripotentes a nivel de los huesos largos, es decir, a nivel de la médula ósea, y más adelante es que la médula comienza a adquirir esas propiedades hematopoyéticas como tal. Muy bien. Aquí tenemos el timo. Decíamos que el timo es un órgano linfoide primario porque en él se maduran los linfocitos T, más nada. En el timo no hay hematopoiesis. Sin embargo, el timo tiene unas características bastante interesantes. Primero, es el único órgano junto con el apéndice vermiforme que involucionan. El timo involuciona. Y esa involución tímica, desde el punto de vista de patología,
se conoce como transformación grasa. Es decir, a medida que nosotros vamos avanzando cronológicamente en la edad, el volumen y el tamaño del timo va disminuyendo. Eso es un punto interesante porque muchas veces eso a nosotros como médicos nos permite sospechar de que el paciente y los síntomas que presenta pueden estar presentándose por algún tipo de alteración embriológica en la síntesis de algunos órganos linfoides como lo es el timo. Yo a ustedes les voy a enviar un caso clínico correspondiente a un paciente con síndrome de DiGeorge. El síndrome de DiGeorge es un defecto genético, principalmente un defecto cromosómico. Hay una delesión del brazo largo del cromosoma 22. Y esa delesión en el brazo largo del cromosoma 22 genera una alteración en la embriología del timo. Es decir, que el timo no se produce. Se conoce como aplasia tímica. Pues lógicamente, ese niño que no desarrolla el timo es un niño que no tendrá ese sitio en donde los linfocitos T se maduren, lo cual hace que el niño padezca de una enfermedad que se conoce como el síndrome de DiGeorge, que es un tipo de inmunodeficiencia primaria de tipo celular. Incluso se conoce también como inmunodeficiencia severa combinada, porque a pesar de que el compromiso es netamente una deficiencia de linfocitos T, por lo que ya nosotros hemos aprendido y lo que vamos a seguir aprendiendo en el curso, estos linfocitos T son importantes para la activación del B, lo que se conoce como sinapsis inmunológica. Más adelante nosotros veremos de qué forma el linfocito T participa en la síntesis de anticuerpos y eso permite entender por qué una disminución o ausencia de linfocitos T también repercute con un defecto en la síntesis de anticuerpos. Más adelante vamos a hablar de algo que se llama sinapsis inmunológica entre el linfocito T y el linfocito B. Eso lo aprendemos más adelante. Así como existe el síndrome de DiGeorge, también se ha demostrado que existe otra patología que se conoce como el síndrome de Neselov, que es un defecto genético que también está comprometiendo la síntesis del timo, y la diferencia entre el síndrome de DiGeorge con el síndrome de Neselov es la presencia de glándulas paratiroides. Recuerde que las glándulas paratiroides producen una hormona que se llama la hormona paratiroidea, la cual participa en el metabolismo del calcio. Los pacientes con el síndrome de DiGeorge no solamente dejan de producir o de sintetizar el timo embriológicamente hablando, sino que también carecen de hormonas paratiroideas porque la glándula tampoco se produce. ¿Ok? Mientras que los pacientes con el síndrome de Neselov sí producen la glándula paratiroidea y por lo tanto sí pueden sintetizar la hormona. Entonces, eso a nosotros nos ayuda mucho a establecer la diferencia entre un síndrome con respecto al otro. Pero hay algo que tienen en común y es que ambos carecen de timo, y al carecer de timo, pues lógicamente los linfocitos T no se maduran. ¿Ok? Muy bien. Estos dos órganos realizan un evento supremamente importante que se conoce como reconocimiento de antígenos propios. ¿Ok? Reconocimiento de antígenos propios. Me acuerdo que al principio del contenido programático estuvimos discutiendo algunas diapositivas y había una en especial que se llamó inmunofisiología. Y estuvimos aprendiendo cuáles son las funciones del sistema inmune. Y me acuerdo
que la primera función que debe realizar el sistema de defensas es establecer diferencias entre lo propio y lo extraño. Llegamos al punto en donde vamos a entender la importancia de discernir entre lo propio y lo extraño. Esa diferencia entre lo que debo proteger y lo que debo atacar no es algo casual que se presenta en la periferia. No es un evento azaroso o aleatorio que se presenta por simple casualidad. No, señor, es un evento premeditado, celular y molecularmente consciente, en donde nuestros órganos linfoides como la médula ósea y el timo educan y capacitan a nuestras células a que aprendan a reconocer lo propio, y de esa forma ellos saben discernir entre lo que debo atacar y lo que debo proteger. Te voy a poner un ejemplo. Imagínese usted un paciente con una alveolitis infecciosa, lo que nosotros llamamos neumonía. Tienes una infección a nivel alveolar. Tienes una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae, comúnmente llamado neumococo, uno de los principales agentes etiológicos de neumonía. Imagínate tú cómo hace un linfocito B para comenzar a producir anticuerpos en ese escenario infeccioso si el linfocito B no sabe a quién es el que debe eliminar, a quién es el que debe dirigir los anticuerpos, si al neumocito tipo 1, al neumocito tipo 2 o al neumococo. Imagínate tú al linfocito T, cuyo receptor no sabe a quién reconocer, si son a los neumocitos que forman parte de la estructura del alveolo o al neumococo, que es el patógeno que está generando el foco infeccioso. Si mis células inmunológicas no saben a quién deben atacar y no saben a quién deben proteger, entonces cuando usted tenga un cuadro infeccioso, sus células inmunológicas actuarían frente a cualquier tipo de estructura que se les venga enfrente. Y resulta que la respuesta inmunológica no es así. La respuesta inmune es dirigida. La respuesta inmune es específica. Cuando usted tiene una infección, usted produce anticuerpos contra el antígeno. Es decir, cuando yo tengo una neumonía, los anticuerpos que yo voy a producir van dirigidos contra el neumococo, no van dirigidos contra el alveolo. ¿Y por qué eso sucede así, profe? Porque el linfocito B, el linfocito T y todas nuestras células inmunológicas, antes de abandonar los órganos primarios y ubicarse en este tipo de órganos secundarios, ellos, antes de abandonar este tipo de estructuras, primero deben aprender a reconocer lo propio. Eso forma parte de los mecanismos de maduración de células inmunológicas. Entonces ya entiendo por qué en la médula ósea se maduran los linfocitos B y en el timo se maduran los linfocitos T. Porque en cada una de esas estructuras ellos deben aprender a reconocer lo propio. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo eso? Y exactamente desde el punto de vista molecular, ¿cómo es que nuestras células aprenden a reconocer lo propio y de esa forma atacar a lo extraño? Sencillo. ¿Qué hace el vigilante de la Unilibre cuando hay una gran cantidad de estudiantes con ganas de ingresar a la institución? ¿Qué es lo que le corresponde hacer al vigilante para poder garantizar de que solamente a la universidad ingresen los unilibristas?
Sencillo, profesor, tiene que pedir el carnet. El carnet estudiantil es lo que a usted le permite identificarse como integrante de la Unilibre. Por lo tanto, usted puede acceder. El que no tenga carnet estudiantil no tiene por qué estar dentro de la universidad. Lo mismo sucede a nivel corporal. ¿Cuáles son las células que forman parte de mi cuerpo? Sencillo, cada célula mía tiene su carnet, y ese carnet al cual yo me refiero son las moléculas HLA, que son consideradas como antígenos propios. ¿Qué quiere decir? De que esas moléculas HLA o antígenos propios van a estar presentes en la membrana de todas nuestras células nucleadas. Esas moléculas HLA van a estar presentes en la membrana de todas nuestras células nucleadas. Es decir, que va a estar presente en las neuronas, en el cardiomiocito, en la célula epitelial, en la célula endotelial, en la célula parietal, en todas las células con núcleo. Y ese tipo de molécula que está presente en todas mis células nucleadas, ¿cuál es la función que tiene? Servir como carnet y decirle a mis células inmunológicas, yo pertenezco aquí. ¿Y cómo se lleva a cabo eso? Resulta que tanto el linfocito B como el linfocito T, cuando se están desarrollando, ellos tienen que aprender a reconocer lo propio. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a que el linfocito B y el linfocito T, ellos desarrollan unos receptores que se llaman BCR y TCR. El BCR es el receptor del linfocito B, y a través de ese receptor el linfocito B reconoce antígenos. Lo mismo sucede con el linfocito T. Él desarrolla un receptor que se llama TCR, y a nivel de ese receptor él reconoce los diferentes péptidos antigénicos. De esa forma, a través de esos receptores, es que nuestras células inmunológicas, en especial linfocito B y linfocito T, aprenden a reconocer partículas extrañas. Pero resulta y pasa lo siguiente. Cuando se lleva a cabo el reconocimiento de antígenos propios, tanto el linfocito B como el linfocito T experimentan dos procesos. Uno se conoce como selección positiva y otro se conoce como selección negativa. Ambos procesos forman parte de un mecanismo inmunológico conocido como tolerancia inmunológica central. ¿Por qué? Porque son mecanismos de tolerancia que se llevan a cabo en los órganos linfoides primarios. ¿Ok? Y miren qué es lo que sucede. Si yo soy el director técnico de la Selección Colombia y me dicen a mí, usted necesita seleccionar a los mejores jugadores para que representen al país en un torneo internacional. La lógica es que los que yo seleccione deben ser los mejores futbolistas del territorio colombiano, o por lo menos de nacionalidad colombiana. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a escoger a 2 arqueros o 3 arqueros, son los 3 mejores arqueros de Colombia. Los delanteros, los mejores delanteros de Colombia. Lo mismo sucede a nivel inmunológico. Cuando usted está desarrollando sus células inmunológicas, usted debe seleccionar a las mejores células, porque esas son las células que usted va a escoger para que lo defiendan allá en la periferia, para que se enfrenten a las bacterias, a los hongos, a los virus, a los parásitos. ¿Qué quiere decir? De que yo debo seleccionar a los mejores
no a los peores. Y más si estamos hablando del sistema de defensas. Entonces, para hacer esa selección, yo necesito entonces a nivel de la médula ósea y a nivel del timo, yo necesito seleccionar a los mejores clones, a los mejores linfocitos B y a los mejores linfocitos T. Pero resulta que ese proceso de selección es un proceso muy, pero muy exigente. Yo no voy a permitir la salida de cualquier linfocito T. Ese linfocito T tiene que cumplir con unos requisitos. Ese linfocito B tiene que cumplir con unos requisitos. No todo el mundo se ubica aquí en el ganglio. No todo el mundo se ubica aquí en la amígdala. Para poder llegar acá, estas células primero tienen que realizar procesos de selección positiva y procesos de selección negativa para poder garantizar de que son células funcionales y que verdaderamente me van a defender. ¿Ok? Vamos a entender eso. Vamos a hablar de selección positiva. Acabamos de decir de que el linfocito B y el linfocito T expresan a nivel de su membrana unos receptores. Expresan a nivel de su membrana unos receptores. El que se encuentra en el linfocito B se llama BCR. Y el que se encuentra en el linfocito T se llama TCR. Esos receptores son los que le van a permitir a esos linfocitos reconocer bacterias, virus, hongos y parásitos y de esa forma iniciar una respuesta inmune adaptativa. Ahora, en la médula ósea, no todos los linfocitos B que se están desarrollando y que se están madurando, no todos tienen receptor. Lo mismo sucede aquí a nivel del timo. No todos los linfocitos T que están allí, no todos tienen receptor. Entonces aquí comienza el primer filtro. Yo voy a seleccionar de forma positiva aquellos linfocitos que tengan receptores. Yo voy a seleccionar aquellos linfocitos que tengan receptores. Un linfocito B que salga de aquí y se ubique en el ganglio, pero carente de receptor, ese linfocito no sirve. Un linfocito T que salga de aquí y se ubique en la placa de Peyer del intestino delgado, ese linfocito T no sirve porque está saliendo sin receptor antigénico. Ese va a ser un linfocito que no va a servir. Entonces yo necesito seleccionar todos aquellos que tengan receptores antigénicos. Pero a pesar de que ya yo comienzo a filtrar y a seleccionar solamente los que tengan receptores, todavía hace falta otro proceso. ¿Por qué? Porque el hecho de que un linfocito B tenga receptor no garantiza de que sea una célula confiable y funcional. ¿Cómo así? De pronto yo puedo seleccionar un linfocito B cuyo receptor reconoce lo propio como si fuera algo extraño. Ahora yo hago una pregunta. ¿Qué consecuencias puede traer que usted en la médula ósea esté madurando linfocitos B cuyo receptor reconozca a las moléculas propias como si fueran partículas extrañas? ¿Qué puede pensar usted? ¿Qué tipo de patología podrá desarrollar ese paciente más adelante? Una enfermedad autoinmune. Excelente, excelente. Enfermedades autoinmunes como por ejemplo Como la que lupus está, eritematoso sistémico.
artritis reumatoide, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, tiroiditis autoinmune, púrpura trombocitopénica autoinmune, anemia hemolítica autoinmune. Es decir, profe, si usted permite la maduración de linfocitos B que tengan la capacidad de reconocer lo propio como si fuera algo extraño, ese va a ser un paciente que a futuro va a desarrollar enfermedades autoinmunes. Por eso es que nosotros más adelante, cuando estemos viendo inmunología clínica, vamos a hablar sobre esas enfermedades que se conocen como autoinmunidad. ¿Vio? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que el hecho de que un linfocito B tenga un receptor, eso no es garantía para que usted diga, vamos a seleccionarlo y que él salga a la periferia y que forme parte del sistema de defensa. No, señor. Hace falta el segundo filtro. Y el segundo filtro se llama selección negativa. Regáleme un segundo, me está llamando mi señora, un segundo. Bueno, muy bien, doctores, seguimos. ¿Estamos conectados? Sí, sí. Vale, muy bien. Muy bien, entonces, decíamos de que el hecho de que un linfocito B tenga un receptor y que un linfocito T tenga un receptor antigénico, eso no es garantía para que él sea seleccionado y formar parte de nuestro sistema de defensa. ¿Ok? Y ustedes dirán, profe, entonces, ¿qué hacemos nosotros para eso? Para eso nosotros hacemos otro proceso de selección que se llama selección negativa. ¿Y en qué consiste la selección negativa? Consiste en eliminar aquellos clones, es decir, aquellos linfocitos B, aquellos linfocitos T que están reconociendo lo propio como si fuera algo extraño. Esa eliminación de clones autorreactivos recibe el nombre de selección negativa. ¿Y eso en dónde se lleva a cabo? Eso se lleva a cabo en los órganos linfoides primarios, tanto en la médula ósea como en el timo. Y de esa forma nosotros garantizamos de que los linfocitos B y los linfocitos T que salgan a la periferia y se ubiquen en los diferentes órganos linfoides secundarios sean los mejores y sean funcionales. Es decir, que tengan receptores que verdaderamente funcionen y que sean receptores que no nos ataquen a lo propio. ¿Ok? ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a que en el momento en que tú estás sintetizando linfocitos B en la médula, tú no solamente produces un linfocito B, son varios linfocitos B que vienen en formación. Lo mismo en el timo. Cuando usted está desarrollando linfocitos T, no es un solo linfocito T que se está desarrollando, son varios linfocitos T. Ahora yo hago una pregunta. Esos linfocitos B y esos linfocitos T que se están desarrollando, todos van a tener el mismo receptor o receptores diferentes. Diferentes receptores. Ok. ¿Quién da otra opinión?
El doctor dijo diferentes receptores. ¿Quién da otra opinión? Imaginémonos que estamos en la médula ósea y estamos madurando linfocitos B. Imagínate tú que tú tienes 100 linfocitos B. Esos linfocitos B, todos van a tener el mismo receptor o van a tener receptores diferentes. Ah, no, los mismos receptores entre los linfocitos B. ¿Quién opina lo contrario? El doctor opinó al principio que eran receptores diferentes. Después se retractó y dice que son los mismos receptores. ¿Quién opina diferente al doctor? ¿Van a ser receptores iguales o receptores diferentes? Te voy a ayudar con lo siguiente. Los microbios que producen enfermedades infecciosas solamente son virus. ¿Solamente son virus? No, profe. No, profe. ¿Hay también qué? Bacterias también, parásitos. Excelente. Y además de las bacterias y los virus, ¿qué otros microbios producen enfermedades en el ser humano? Parásitos, Los parásitos, muy bien. Y además de parásitos, virus y bacterias, ¿qué otros microbios producen enfermedades? Para poder entender por qué usted como médico el próximo semestre va a haber una asignatura que se llama microbiología médica. Si eso no fuera importante, entonces ¿para qué un estudiante de medicina ve microbiología? Ah, profe, es que las enfermedades infecciosas que afectan al ser humano son producidas por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos. Ahora yo hago una pregunta. ¿Un virus es lo mismo que un hongo? no, profe. No, profe, por supuesto que no. ¿Un parásito es lo mismo que una bacteria? Tampoco. Ok, entonces yo hago una pregunta. Si los antígenos son diferentes, ¿será que el receptor que se encuentre en la membrana de cada linfocito B va a ser igual o debe ser diferente? Debe ser diferente, profe. Debe ser diferente. Muy bien. Entonces, debe ser diferente porque existen diferentes antígenos. Ahora, ¿todos los virus son iguales? No. No, No, profe. No, profe, no todos los virus son iguales. Todas las bacterias son iguales. tampoco. Eso. ¿Todos los hongos son iguales? ¿Todos los parásitos son iguales? No, profe. Entonces, son razones que nos permiten entender por qué los receptores que están presentes en esos linfocitos B no pueden ser iguales, porque si fuera el mismo receptor, entonces todos solamente estarían limitados a reconocer un solo grupo de microbios. Entonces la pregunta sería, ajá, ¿y los otros microbios quién los reconocen? Si solamente tienen el mismo receptor. Entonces, eso nos permite entender por qué durante la maduración de los linfocitos B y por qué durante la maduración de los linfocitos T, ellos experimentan un proceso molecular que se conoce como recombinación somática, hipermutación somática, a través de unos genes que se llaman RAC1 y RAC2, genes activadores de la recombinación. Esos genes son los que van a permitir a que genéticamente los genes que producen los receptores para el linfocito B y el linfocito T recombinen. Y por ser un proceso de recombinación aleatoria,
Es por eso que cada clon va a tener un receptor con una estructura diferente. Y cada clon con un receptor estructuralmente diferente le va a permitir reconocer a unos a los virus, a los otros bacterias, a otros hongos y a otros parásitos. Vamos a ver si estamos entendiendo el mensaje. Los que tuvieron la oportunidad de reforzar la lectura posterior a la clase, ¿qué dijimos con respecto a los linfocitos B y a los linfocitos T? Que son las células protagónicas de la respuesta inmune, humoral y celular. Y esas dos respuestas forman parte de la respuesta inmune adaptativa. ¿Cuál es la principal diferencia entre la respuesta inmune adaptativa y la respuesta inmune innata? Profe, que la innata es inespecífica mientras que la adquirida sí lo es. Es más Excelente, excelente, doctora, excelente. Profe, la respuesta innata es inespecífica y es por eso que ahí ubicamos a los macrófagos. El macrófago se fagocita a un virus y el mismo macrófago se puede fagocitar a un hongo y el mismo macrófago se puede fagocitar a una bacteria y el mismo macrófago se puede fagocitar a un parásito. El mismo. Él es inespecífico. Él está diseñado para ser la primera línea de defensa. Sea virus, parásito, lo que sea, él lo ataca. Pero ojo que con los linfocitos, tanto B como T, no ocurre lo mismo. Y la doctora le acaba de decir, la respuesta adquirida es específica. ¿Qué quiere decir? Que si un linfocito B reconoce virus, ese linfocito B no reconoce bacterias, no reconoce hongos, no reconoce parásitos. Solamente reconoce específicamente a los virus. Entonces, eso me permite entender por qué cuando se están desarrollando ese tipo de células a nivel de la médula y a nivel del timo, ellos tienen que realizar hipermutación somática, recombinación aleatoria, para que ellos produzcan receptores estructuralmente diferentes y que les permitan reconocer la gran diversidad de antígenos que hay en el ambiente. Eso es lo que me permite a mí reconocer a todas las partículas antigénicas con las que yo me voy a enfrentar. Eso se conoce en inmunología como diversidad en el repertorio del linfocito B y diversidad en el repertorio del linfocito T. Ahora, como acabamos de decir, es un proceso al azar. Es un proceso azaroso, aleatorio. De esos clones que están experimentando ese proceso, de pronto alguno tendrá un receptor que reconocerá lo propio como si fuera algo extraño. Entonces, nuevamente hago la pregunta. ¿Será que ese tipo de clones que reconocen lo propio como algo extraño, yo los debo sacar a la periferia y que formen parte de ese equipo, de esa selección de células que me van a defender? No, profe, no, porque si usted permite la salida de ese tipo de células, usted será condenado a padecer de enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, púrpura autoinmune, anemia hemolítica autoinmune, lupus y demás. ¿Vio? Entonces aquí estamos entendiendo cuáles son las funciones de nuestros órganos linfoides primarios. Ahora yo hago una pregunta. De los que están aquí escuchando la clase virtualmente, ¿quién ha tenido dolor en el timo e inflamación en el timo y que eso haya sido la causa para una consulta médica? ¿Quién ha tenido aquí inflamación en la médula o dolor en la médula producto de una infección? Ninguno.
o al menos que haya tenido una osteomielitis, pero eso es otra cosa. Pero ahora yo hago una pregunta. ¿Quién ha tenido aquí en alguna oportunidad las amígdalas crecidas, hipertrofiadas? ¿Quién ha tenido aquí ganglios linfáticos dolorosos e hipertrofiados? La mayoría. Porque es normal que de órganos linfoides tengan ese comportamiento, mientras que el timo y la médula no. ¿Ok? Entonces, en la médula ósea y en el timo no se reconocen antígenos extraños. En la médula ósea solamente se reconocen antígenos propios, porque forma parte del proceso de maduración de linfocitos B y T. Cuando ya nuestras células realizan de forma eficiente todo este proceso que acabamos de explicar, selección positiva, selección negativa, ¿ok? Ahora sí, ese tipo de células salen de la médula, salen del timo y se ubican en los órganos linfoides secundarios. Es decir, se ubican en los adenoides, en las amígdalas, en las placas de Peyer, en los ganglios linfáticos, a nivel del vaso, a nivel del hígado, ¿ok? Que son órganos linfoides secundarios. ¿Y qué dice este recuadro? Este recuadro dice, en ellos las células inmunes maduras son activadas por los antígenos. Y si usted va a su libro guía, en el libro guía dice, los órganos linfoides secundarios sirven como sitio de albergue o sitio de alojamiento, en donde las células inmunológicas debidamente maduras se alojan para ponerse en contacto con sus antígenos. Cuando usted me dice a mí que tiene las amígdalas hipertrofiadas, grandes, crecidas, es porque inmunológicamente hay un proceso que se llama linfoproliferación. Cuando usted me dice a mí que tiene ganglios aumentados de tamaño, es porque allí hay un proceso inmunológico que se llama linfoproliferación. Y eso es producto del reconocimiento de nuestras células inmunológicas con el antígeno que entró a la amígdala o entró al ganglio. Por esa razón son órganos linfoides secundarios. En ellos se lleva a cabo el reconocimiento de antígenos extraños. ¿Vio? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Adenoides, amígdalas, placas de Peyer. Este tipo de estructuras que estamos viendo aquí forman parte del tejido linfoide asociado a mucosas, principalmente a nivel de la vía respiratoria superior y a nivel digestivo, como las placas de Peyer que forman parte del tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal, presente a nivel de el yeyuno y el íleo. ¿Ok? Entonces miren que aquí tenemos activación de linfocitos por parte de los antígenos. Ganglios linfáticos y vaso. Activación de linfocitos T y B por parte de los antígenos. Entonces esa es la principal característica que tienen los órganos linfoides secundarios. En ellos se lleva a cabo el reconocimiento de microbios. Ahora, estos órganos terciarios que estamos viendo aquí, ¿por qué reciben el nombre de ectópicos? Órganos linfoides terciarios o ectópicos. Recuerde que en medicina, ectopia quiere decir un órgano o una estructura que se está desarrollando fuera de su zona anatómica natural. Cuando un embarazo se está gestando fuera de la cavidad uterina, ¿cómo se le llama a ese embarazo? Embarazo ectópico, profe. Perfecto, embarazo ectópico.
Eso quiere decir de que ese embarazo se está llevando a cabo fuera del útero. Y lo natural, ¿dónde es? En el útero. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama ectopia. Entonces, este tipo de órganos linfoides ectópicos o terciarios son agregados o nódulos linfoides que se forman en aquellos tejidos o en aquellas estructuras en donde hay un estímulo inflamatorio. ¿Oíste? Se forma en aquellos tejidos o en aquellas estructuras en donde hay un estímulo inflamatorio. A nivel de medicina interna es muy común que en neumología los pacientes presenten algo que se llama nódulos linfoides. Y esos nódulos linfoides que también se pueden encontrar a nivel gastrointestinal es el ejemplo prototípico de órganos linfoides terciarios que se presentan en ese tipo de estructuras cuando hay un estímulo que persiste. Y es por eso que aquí observamos en el recuadro que ese tipo de estructuras ectópicas aparecen cuando hay un estímulo inflamatorio, crónico, persistente. No se ha resuelto ese estímulo antigénico. Muchas enfermedades se caracterizan por la presencia de nódulos linfoides a nivel pulmonar o a nivel gastrointestinal. ¿Ok? Entonces miren que es un punto interesante. Se llaman órganos linfoides terciarios, también conocidos como órganos linfoides ectópicos. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Preguntas hasta ahora? No, profe. No, Muy bien, continuamos. Aquí tenemos una diapositiva en donde estamos observando globalmente los órganos y tejidos linfoides. Por ejemplo, aquí tenemos la red ganglionar. Miren, la red de ganglios linfáticos. Recuerden que estos ganglios linfáticos están unidos a través de unos vasos o canales que reciben el nombre de vasos linfáticos, los cuales se caracterizan porque transportan un líquido que se llama ¿cómo? La linfa, profe. La la linfa. ¿Y cuál es la diferencia entre la linfa y la sangre? ¿Cuál es la diferencia entre la linfa y la sangre? La linfa carece de glóbulos rojos y de plaquetas. Por eso es que la linfa no tiene el color rojo típico de la sangre. Por la ausencia de glóbulos rojos, especialmente por la ausencia de hemoglobina y del átomo de hierro. Quien le da el color rojo a la sangre es el átomo de hierro, que forma parte de la estructura química de la hemoglobina. La linfa carece de ese tipo de células. Solamente es rica en glóbulos blancos y en las partículas antigénicas que ella transporta. ¿Ok? Entonces mira que aquí estamos observando una imagen bastante interesante en donde podemos observar cómo los ganglios linfáticos se encuentran ampliamente distribuidos en toda la economía corporal. Y eso es un plus que tienen los ganglios linfáticos en comparación con otros órganos linfoides secundarios. ¿Ok? Usted solamente tiene un solo hígado. Y ese hígado tiene un sistema retículo endotelial que tiene propiedades inmunológicas. Ese mismo sistema retículo endotelial lo tienes en el vaso. Pero mira que usted solamente desarrolla embriológicamente un solo hígado y un solo vaso. ¿Ok?
microbiológica de la sangre, ampliamente distribuidos en toda la superficie corporal. Aquí estamos viendo ganglios linfáticos cervicales, ¿ok? Ganglios linfáticos supraclaviculares, infraclaviculares, ganglios linfáticos abdominales, inguinales, poplíteos, ¿vio? Y mire que los linfáticos están conectados con esa red que transportan la linfa, ¿ok? Es importante ese detalle. Yo a ustedes les compartí una nota médica mía que hice el día sábado, precisamente la interconsulta, ¿ok? Un paciente de 16 años que tiene un diagnóstico de fiebre de origen desconocido. Pero lo que llama la atención en ese paciente es la adenitis. Tiene un ganglio axilar izquierdo en rangos adenomegálicos, es decir, mayor a 5 milímetros. El ganglio de ese paciente tiene 10 años. El paciente le habían hecho una biopsia de un ganglio que también tenía. ¿Vio la importancia de los ganglios para nosotros los médicos? Por eso le compartí la información. ¿Vio? Cuando un ganglio está hipertrofiado, eso puede ser fisiológico, reactivación, conocimiento de un antígeno, no hay problema. Una vez se supera la infección, él vuelve a su estado normal. Pero cuando tú ves que un ganglio está manteniendo una hipertrofia, él sigue estudio, porque existen algunas patologías con ese escénico. Por ejemplo, algunas neoplasias hematológicas, como por ejemplo linfoma. Algunos síndromes proliferativos, como por ejemplo el síndrome linfoproliferativo autoinmune, o algunas enfermedades mieloproliferativas como el mieloma múltiple. ¿Ok? Entonces, ahorita que estemos hablando de ganglio, mencionamos algo al respecto. Muy bien. Aquí tenemos el timo. Miren el timo anterior. Aquí tenemos la médula ósea, huesos esponjosos. Aquí tenemos el vaso. Aquí tenemos los ganglios linfáticos. Aquí tenemos. ¿Se corta la señal? Sí, un poco. Profesor, se está empezando a entrecortar. En este momento, ¿me escuchan bien? Sí, profesor. Ahora sí. Vale, muy bien, seguimos. Ok. Aquí tenemos las amígdalas. Amígdalas. Recuerden que las amígdalas forman parte de una estructura histológica que se conoce como el anillo de Waldeyer. ¿Ok? Está formado por 6 amígdalas. ¿Cuáles son las amígdalas que forman parte del anillo de Waldeyer? ¿Cuáles son? ¿Y por qué son 6? Recuerden que las amígdalas son estructuras linfoides, forman parte de los órganos linfoides porque en ellas se va a reconocer aquellos antígenos que estén afectando la vía respiratoria superior, aquellos microbios incluso que estén presentes en la cavidad faríngea. Las amígdalas están allí estratégicamente por esa razón.
¿Cuáles son esas amígdalas? Eso es pregunta de parcial. Las amígdalas palatinas, las amígdalas sublinguales y las amígdalas faríngeas. ¿Ok? ¿Y por qué son 6? Porque hay 3 del lado derecho y 3 del lado izquierdo. Eso es anatomía. Anatomía e histología. ¿Ok? Ya usted está en cuarto. Muy bien. Aquí tenemos las amígdalas. Aquí nuevamente tenemos al timo. Decíamos que el timo involuciona. Ahora hablamos un poquito de eso. Aquí tenemos el hígado y tenemos el vaso. Decíamos que tanto en el hígado como en el vaso se lleva a cabo la filtración microbiológica de la sangre. Esas dos estructuras anatómicas presentan un tejido altamente especializado que se llama sistema monocito-fagocítico, también conocido como sistema retículo endotelial. Es un sistema rico en monocitos y macrófagos que tienen la capacidad de fagocitar todos aquellos microbios que se encuentren presentes a nivel sanguíneo. Aquí tenemos el intestino delgado. En el intestino delgado, principalmente a nivel del yeyuno y el íleon, vamos a encontrar un tejido linfoide asociado a mucosas muy importante que se conoce como las placas de Peyer. Forman parte del GALT, ¿ok? GALT, que quiere decir tejido linfoide asociado al intestino, a la mucosa intestinal. Aquí estamos viendo el apéndice vermiforme. El apéndice vermiforme, que es una estructura linfoide que se encuentra a nivel del ciego, en la parte inferior del ciego, ¿ok? Aquí tenemos la médula ósea, que también se encuentra en este hueso largo, que es el fémur, y aquí estamos viendo el húmero. Muy bien. Esta diapositiva que estamos observando aquí y que estuvimos mencionando hace un par de minutos, nos permite entender cómo es que se lleva a cabo ese desarrollo y esa siembra de nuestras células con propiedades inmunológicas. Estamos viendo cómo el saco vitelino tiene propiedades hematopoyéticas durante la etapa embrionaria, que posteriormente es adoptada por el hígado fetal. ¿Ok? Y miren que después de la 8ª semana comienza a llevarse a cabo la siembra de células madres a través de la circulación embrionaria. Aquí estamos viendo cómo la médula ósea, ubicada por lo menos a nivel de las clavículas, en la 8ª semana se lleva a cabo esa siembra de células con esas propiedades. En los huesos largos ocurre a nivel de la 10ª semana. El timo, 8ª semana. Vaso, 8ª semana. Ganglios linfáticos, semana 11. ¿Ok? Entonces estamos viendo cómo embriológicamente nosotros cómo vamos desarrollando cada una de nuestras estructuras linfoides. Aquí estamos viendo el movimiento que realizan algunas células, como por ejemplo los macrófagos. Recuerden que estos macrófagos que tienen esa función importante de realizar fagocitosis a nivel tisular, ellos provienen de los monocitos. Recuerde que el macrófago es el mismo monocito. La única diferencia es que el monocito se encuentra en sangre, pero a lo que él entra a un tejido se convierte en macrófago. Pero este monocito que estamos viendo aquí a nivel sanguíneo, ese monocito viene de una célula precursora, ¿ok? Y esa célula precursora se encuentra a nivel de la médula ósea. Esto simplemente para que se dé cuenta de que la médula ósea juega un papel importante en la síntesis de nuestras células sanguíneas. No solamente el linfocito B, no solamente el linfocito T, sino todas las células inmunológicas y todas las células sanguíneas. ¿Ok? Aquí estamos viendo, mira, el desarrollo temprano. Aquí estamos viendo el saco vitelino, cómo ese saco vitelino en la etapa embrionaria tiene propiedades hematopoyéticas.
Y esas mismas propiedades hematopoyéticas son adoptadas más adelante por la médula ósea. Aquí estamos viendo cómo ese precursor de macrófagos, a medida que el macrófago va infiltrando diferentes tejidos, él se va diferenciando y va adquiriendo diferentes características fenotípicas. Por ejemplo, el macrófago que se ubica a nivel del cerebro recibe el nombre de células microgliales. El macrófago que se ubica a nivel del hígado recibe el nombre de células de Kupffer. El macrófago ubicado a nivel pulmonar se conoce como macrófago alveolar o células del polvo. Y el macrófago que se ubica a nivel del vaso se conoce como macrófagos sinusoidales, porque se ubican principalmente en los sinusoides esplénicos. Y eso lo veremos ahorita. Muy bien. Ya esto lo habíamos comentado. El sistema inmune tiene la capacidad de diferenciar lo propio de lo extraño. Esto se debe a que en los órganos linfoides centrales o primarios se lleva a cabo un proceso molecular que se llama reconocimiento de antígenos propios. Es aquí en donde las moléculas HLA juegan un papel importante y de eso hablaremos en otra oportunidad, sobre moléculas HLA y complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí estamos viendo la médula. Miren, como les decía, la médula ósea se encuentra específicamente en el hueso esponjoso. Aquí estamos viendo una microfotografía electrónica amplificada de un corte de médula y estamos viendo las diferentes estructuras celulares de la médula ósea de un adulto. Aquí estamos observando estas células que son adipocitos ricas en grasa y aquí estamos viendo el estroma medular. Aquí estamos viendo un megacariocito. Recuerde que el megacariocito es la célula que da origen a las plaquetas. ¿Ok? Aquí estamos viendo unas células blásticas, es decir, inmaduras de la serie blanca. Y aquí estamos viendo unos blastos o células inmaduras de la serie roja. ¿Ok? Muy bien. Recordemos de que en la médula ósea se lleva a cabo la hematopoiesis. Sin embargo, en la médula ósea vamos a encontrar una célula que es la protagonista de todo esto y son las células hematopoyéticas pluripotenciales. Células madres hematopoyéticas pluripotenciales. Ese tipo de células tienen dos propiedades. Una, tienen propiedades de proliferación y dos, tienen propiedades de diferenciación. Cuando yo te digo que estas células madres hematopoyéticas proliferan, es lo que da garantía de que usted siempre cuente con células madres en su médula ósea durante todo el tiempo que dure vivo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 80, 90 años. La proliferación de nuestras células madres hematopoyéticas es lo que garantiza de que nosotros tenemos allí una reserva hematopoyética que nos permite producir glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos. ¿Ok? Ahora, además de proliferar, ella se diferencia. Cuando nosotros hablamos de que la célula hematopoyética se diferencia, quiere decir de que ella puede adquirir diferentes características fenotípicas y de esa forma poder producir granulocitos, monocitos, plaquetas, eritrocitos, eosinófilos, linfocitos T, linfocitos B, células NK, las linfoides innatas, entre otras células sanguíneas. Aquí estamos viendo esta diapositiva y estamos observando cómo a partir de esta madre pluripotente se
deriva línea que se llama línea linfoide, hay otra línea que se llama línea mieloide. ¿Ok? Hablo aquí. Progenitor linfoide y progenitor mieloide. De la línea linfoide se van a derivar los linfocitos. Y aquí tenemos linfocito B, linfocito T, células NK. De estos linfocitos B se van a producir las células plasmáticas, que son los linfocitos B, productores de anticuerpos, las células de memoria. Y de estos linfocitos T tenemos sus dos principales subpoblaciones, que son los linfocitos T helper, CD4 positivos, y los linfocitos T citotóxicos, CD8 positivos. Aquí tenemos las células NK, natural killer, que son linfocitos y juegan un papel importante en la respuesta inmune frente a virus y en la respuesta inmune frente a tumores. De esto nosotros vamos a hablar en más detalle más adelante. Aquí tenemos la otra línea que deriva de la médula, la línea mieloide. La línea mieloide se caracteriza porque de aquí derivan los granulocitos y de aquí derivan los monocitos. Granulocitos y monocitos. Dentro del grupo de granulocitos tenemos neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Cuando un basófilo entra a un tejido, se convierte en mastocito o células cebadas, las cuales se caracterizan por unos gránulos ricos en histamina y juegan un papel importante en la fisiopatología de enfermedades alérgicas. Aquí tenemos el monocito. Decíamos que cuando ese monocito entra a un tejido, se convierte en macrófago. Y de este monocito también derivan las células dendríticas. Recuerden que estas células dendríticas forman parte de la primera línea de defensa. Son células presentadoras de antígeno, las cuales capturan al antígeno y lo transportan a través de la linfa para que sean drenados en los diferentes ganglios y de esa forma activar a los linfocitos B y a los linfocitos T que se encuentren alojados en esos ganglios linfáticos. Muy bien. Aquí tenemos una diapositiva interesante en donde estamos observando algunas enfermedades que precisamente se presentan cuando existe algún defecto en estos órganos linfoides que estamos aprendiendo en el día de hoy. Por ejemplo, hay una enfermedad genética autosómica dominante que se conoce como disgenesia reticular. Disgenesia reticular. La disgenesia reticular es un defecto genético en donde la célula madre hematopoyética pierde la capacidad de diferenciación. Es decir, ella no se convierte ni en células linfoides ni en células mieloides. Pierde totalmente la capacidad de diferenciación. Ahora yo hago una pregunta. ¿Un individuo con este tipo de defecto genético produce linfocitos? ¿Produce granulocitos? No. No. Muy bien. Entonces yo hago una pregunta. ¿Un individuo con este tipo de patología produce glóbulos rojos? No, profe, porque no se puede diferenciar. ¿Produce plaquetas? Tampoco. Muy bien. Ahora yo hago una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que un paciente con este tipo de patología pueda sobrevivir? Con un trasplante de médula ósea. Muy bien, excelente, doctor. Profe,
Este tipo de patologías se pueden resolver con un trasplante. Anteriormente decíamos trasplante de médula. ¿Por qué yo digo que anteriormente? Porque lo que hoy en día se hace no es trasplantar la médula. Hoy en día lo que se trasplanta es el progenitor hematopoyético. Por eso es que el término correcto actual es trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Ok? Entonces, esa sería la solución. Así como existe esta enfermedad, existen otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la agranulocitosis congénita, que son defectos genéticos que están comprometiendo al progenitor mieloide y eso imposibilita la síntesis de granulocitos. Los granulocitos eosinófilos, neutrófilos y basófilos no se producen. ¿Ok? Y de allí el nombre de la enfermedad, agranulocitosis. Quiere decir sin granulocitos. Ese tipo de patología también se puede corregir con un trasplante de progenitores hematopoyéticos y de esa forma realizar algo que se llama reconstitución inmunológica. Así como hay un compromiso de la línea mieloide, también se ha demostrado que hay compromisos de la línea linfoide. ¿Ok? Como es el caso de la inmunodeficiencia severa combinada, en donde este progenitor linfoide no se puede diferenciar ni en linfocito B ni en linfocito T. Entonces yo les hago una pregunta. Un paciente que no produzca linfocito B y que no produzca linfocito T, ¿inmunológicamente será competente o será deficiente? Deficiente. Deficiente, profe. Entonces el tratamiento para definir el estado inmunológico de ese paciente, ¿qué será? Un trasplante, ¿ok? Entonces miren que el trasplante de progenitores hematopoyéticos es una estrategia terapéutica para corregir de forma definitiva errores a nivel de la médula ósea. No solamente errores que comprometen al sistema inmune, que es de nuestra competencia en este momento, sino también errores que comprometen también a otras líneas celulares, como lo es la línea roja y la línea plaquetaria. Muy bien. Miren este síndrome. Síndrome de DiGeorge. El síndrome de DiGeorge consiste en que el paciente nace sin timo. Hay una aplasia tímica o de pronto hay una hipoplasia tímica, pero es algo muy rudimentario. Embriológicamente no se desarrolla el timo. Y con lo que acabamos de aprender, te hago una pregunta. Un paciente que no tenga timo, ¿en dónde va a madurar al linfocito T? ¿Lo madura o no lo madura? No lo madura. No lo madura. No lo madura. ¿Ok? Quiere decir entonces de que ese paciente carece del linfocito T. Eso genera una inmunodeficiencia de tipo celular. ¿Vio? Entonces, todas estas enfermedades que estamos viendo aquí, nosotros las vamos a discutir de forma más detallada cuando estemos hablando sobre inmunodeficiencias en el componente clínico de la inmunología. ¿Ok? De igual manera, yo les voy a compartir una serie de casos para que ustedes vayan leyendo y lógicamente todo eso será material para evaluar. No solamente para tomar nota de seguimiento, sino también forma parte de la primera nota del parcial. Es más, de hoy en 8 días voy a hacer un quiz
voy a hacer un quiz correspondiente a 2 casos clínicos. Esos casos clínicos se los voy a enviar en la tarde de hoy. Y esos 2 casos clínicos van a ser evaluados el próximo lunes. Hay un caso clínico que corresponde a un paciente con síndrome de DiGeorge y hay otro caso clínico que corresponde a un paciente con inmunodeficiencia severa combinada. ¿Ok? Yo se los voy a compartir para que lo estudien y eso va a ser nota correspondiente a eventos. 15% de teoría. ¿Ok? Listo, profe. Listo, ok. Aquí tenemos una imagen en donde nosotros podemos analizar la médula ósea y conocer el comportamiento de su celularidad. Tarea. ¿Cuál es la diferencia entre un aspirado de médula ósea y una biopsia de médula ósea? La diferencia entre un aspirado de médula ósea y biopsia de médula ósea. Clínicamente, ¿qué suministra el aspirado con respecto a la biopsia? Tarea para investigar. Aquí estamos viendo el timo, como les decía, es un órgano bilobulado ubicado principalmente en el mediastino anterior. Histológicamente, el timo tiene una cápsula y además de la cápsula, pues lógicamente es un órgano irrigado tanto por arterias como por venas. En el timo vamos a encontrar una corteza y una médula. Lógicamente se llamará corteza tímica y la médula tímica. Histológicamente, en la médula del timo vamos a encontrar esta estructura que se conocen como los corpúsculos de Hazard. ¿Ok? Corpúsculos de Hazard. También en la médula tímica vamos a encontrar células epiteliales reticulares que van a jugar un papel importante en todos estos procesos de reconocimiento de antígenos propios. Sobre la membrana de estas células es que vamos a encontrar las moléculas HLA que servirán como antígenos propios y es lo que va a permitir a que estos linfocitos T que están en proceso de desarrollo o de maduración aprendan a realizar ese fenómeno que estuvimos mencionando anteriormente. Como pueden observar, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. ¿Vio? ¿Qué observa aquí a nivel de la corteza del timo? ¿Qué observa aquí a nivel de la corteza del timo con respecto a la médula? Que hay una gran cantidad de timocitos. Los timocitos son linfocitos T. ¿Ok? Linfocitos T que entran a través de la circulación a la cápsula y se ubican en la corteza del timo, reciben el nombre de timocitos. Estos timocitos son inmaduros y hay una gran cantidad. ¿Ok? No todos los timocitos que comienzan el proceso de diferenciación para convertirse en linfocitos T, CD4 y CD8, no todos se van a desarrollar. Algunos van a ser selectivamente eliminados, algunos porque no producen receptores y otros porque los receptores reconocen lo propio. ¿Ok? Ya eso lo explicamos también. Aquí estamos viendo el comportamiento cronológico del timo. Decíamos de que el timo experimenta algo que se llama involución o transformación grasa de mayor a menor. ¿Ok? A medida que nosotros vamos avanzando en edad, pierde volumen y pierde peso, lo que se conoce como involución tímica y transformación grasa. Aquí estamos viendo algo que se conoce como la ontogenia del linfocito T, que es sencillamente todo lo que experimenta el linfocito T en el timo.
Este mismo proceso que experimenta el linfocito T en el timo, también lo experimenta el linfocito B en la médula ósea. ¿Ok? Entonces miren que aquí estamos viendo la médula ósea, y aquí estamos viendo el progenitor hematopoyético. ¿Ok? Aquí tenemos el precursor linfoide común y de aquí deriva el linfocito pre-T. Linfocito pre-T significa linfocito pretímico. Sale de la médula, entra a la circulación, migra a la circulación y entra al timo. ¿Vio? Ya sabemos que en la corteza del timo ingresa y comienza ya este linfocito todas sus etapas de desarrollo. Aquí tenemos una etapa que se llama etapa de doble negativo, etapa de doble positivo, y cuando él experimenta todo ese proceso de desarrollo, él se diferencia en un linfocito T CD8 o se puede diferenciar en un linfocito T CD4. ¿Ok? Una vez que él está totalmente maduro, sale a la circulación, migra para ubicarse en los diferentes órganos linfoides periféricos. ¿Vio? Muy bien. Aquí estamos viendo el proceso de selección positiva y selección negativa. Aquellos que tengan un receptor van a ser positivamente seleccionados, pero aquellos cuyo receptor reconozca lo propio como algo extraño serán negativamente seleccionados. Aquí estamos viendo un paciente con síndrome de DiGeorge, ¿ok? Tiene implantación baja del pabellón auricular, carece también de glándulas paratiroides y es por eso que ellos tienen problemas en el metabolismo del calcio. Esto es un tumor a nivel de las células epiteliales del timo. Se conoce como timoma, que es un tipo de tumor a nivel de este tipo de estructura. Estos son los ganglios linfáticos, como les decía, se encuentran ampliamente distribuidos en toda la economía corporal. El ganglio también tiene una cápsula, ¿ok? Y ese ganglio tiene también unas estructuras conocidas como folículos linfoides. Hay dos tipos de folículos linfoides: folículos linfoides primarios, folículos linfoides secundarios. En los primarios encontramos células vírgenes, en los secundarios encontramos centros germinativos de Fleming o centros germinales. Aquí estamos viendo un corte histológico de un ganglio linfático. Aquí estamos viendo vasos linfáticos aferentes. A través de esos vasos linfáticos ingresa la célula presentadora de antígeno, transportando el antígeno. Miren, entran por aquí. Aquí estamos viendo un folículo. Este folículo linfoide está ubicado en una zona del ganglio que se llama zona de células B, porque los folículos son ricos en linfocitos B, mientras que esta parte del ganglio se conoce como zona de células T, también conocida como una zona paracórtico medular. ¿Ok? Aquí estamos viendo la médula del ganglio. Aquí estamos viendo un centro germinal, también conocido como centro germinativo de Fleming. Aquellos folículos que posean centros germinales se conocen como folículos secundarios. Esto es un vaso linfático eferente. Por aquí sale todo el producto de la respuesta inmune, ¿ok? Todo el producto de la respuesta inmune, anticuerpos, citoquinas, células B activadas, linfocitos T activados. Aquí estamos viendo la irrigación arterial y venosa. Aquí estamos viendo el principal conducto linfático, que es el conducto torácico. Ese conducto torácico es el que permite vertir a la circulación sanguínea todo ese producto presente en
los canales linfáticos y de esa manera poder activar a las otras células que se encuentren ubicadas en los órganos linfoides, como por ejemplo vaso, hígado y tejidos linfoides ubicados a nivel de la mucosa respiratoria y mucosa digestiva. Aquí estamos viendo la piel, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, aquellos microbios que se encuentran en el torrente linfático van a ser drenados y reconocidos por células inmunológicas en los ganglios linfáticos, mientras que aquellos microbios que se encuentran en la sangre van a ser eliminados por las células inmunológicas presentes en el vaso. Miren esto. Esos son los folículos, nódulos linfoides, células dendríticas que están llevando antígenos previamente capturados a nivel de la piel. Miren este corte histológico. Este es el corte de un ganglio. Miren que aquí no se aprecian estas estructuras que ustedes están viendo aquí. Esto es un centro germinal o centro germinativo de Fleming. ¿Ok? Aquí están ausentes, aquí están presentes. Estos centros germinativos de Fleming son los que producen la hipertrofia del ganglio. Y es por eso que el ganglio aumenta de tamaño. Eso se llama linfoproliferación. Es algo fisiológico cuando se presenta como una respuesta inmune ante el reconocimiento de un antígeno, pero es algo patológico cuando él está proliferando sin ningún tipo de estímulo que verdaderamente lo respalde. Eso se presenta en algunas neoplasias hematológicas, como por ejemplo linfomas. ¿Ok? Miren aquí. Hablamos de adenomegalias cuando el ganglio linfático tiene un tamaño mayor a 5 milímetros. Después, antes de los 5 milímetros no se habla de adenomegalias. Después de un tamaño mayor a 5 milímetros sí se llama adenomegalias. Mire este paciente, una adenomegalia cervical, adenomegalia axilar. Miren este otro paciente de aquí. Este es el vaso. Recuerde que el vaso tiene pulpa roja, pulpa blanca. La pulpa roja tiene propiedades hematopoyéticas. La pulpa blanca, propiedades inmunológicas. Recuerden que el vaso es el sitio en donde nosotros vamos a filtrar todos aquellos microbios que se encuentran en circulación, al igual que en el hígado. Miren este paciente. Este es un paciente con una hepatoesplenomegalia. Mira, esplenomegalia es un agrandamiento del vaso. Semiológicamente el vaso no se palpa cuando usted está haciendo la exploración del abdomen. No se palpa. Cuando usted logra palpar el vaso es porque ya se encuentra megálico. Y dependiendo el tamaño, la esplenomegalia se puede dividir. ¿Ok? Ya eso ustedes lo aprenderán en semiología. Miren, este es un paciente que le hicieron una esplenectomía. ¿Ok? Quitaron el vaso porque lo más seguro es que estaba presentando un hiperesplenismo. Este es el sistema monocito macrofágico, también conocido como el sistema retículo endotelial. Este sistema es compartido no solamente por el vaso, sino también por el hígado. Y en este sistema nosotros vamos a realizar fagocitosis de todas aquellas partículas antigénicas presentes en la sangre. Y para terminar, aquí tenemos las amígdalas. Forman parte del tejido linfoide ubicado a nivel de las vías respiratorias superiores. Tenemos las amígdalas palatinas, las amígdalas faringias y las amígdalas linguales. Esto es lo que forma el anillo de Waldeyer. Veanlos aquí. Este tipo de amígdalas, cuando se hipertrofian, es lo que ocasiona los adenoides.
¿Ok? Y estos adenoides, cuando están hipertrofiados, obstruyen el flujo de aire a través de esta columna, y es por eso que el paciente se ve en la obligación de abrir la boca y respirar por la boca, lo que se conoce como respiración oral. Esa respiración oral es la característica facial de los pacientes con hipertrofia de adenoides y se conoce como facie adenoidea. Ya por último, aquí tenemos la luz del intestino, y en la luz del intestino vamos a encontrar en la mucosa intestinal, en la submucosa, esta es la lámina propia, en la submucosa vamos a encontrar las placas de Peyer, los folículos linfoides, que son típicos de los órganos linfoides secundarios. Aquí estamos viendo un centro germinal ubicado en un folículo linfoide, y esto es la placa de Peyer, que forma parte del tejido linfoide asociado a la mucosa del intestino delgado. Muy bien, doctores. Es todo por el día de hoy. Órganos y tejidos linfoides. Está de más en decirle que no se limite solamente con mi clase. Respalde, complemente con el libro guía. Nuestro libro guía es Inmunología de Abbas, Inmunología celular y molecular de Abdul Abbas. Les voy a mandar más adelante los 2 casos clínicos, los cuales serán evaluados el próximo lunes. Yo les estaré informando a través de la monitora qué día precisamente vamos a hacer nuestro primer parcial teórico de inmunología. ¿Ok? Denme en estos días para organizar mi agenda laboral y de esa forma decirles qué día vamos a hacer el parcial. Lógicamente, dentro de los tiempos establecidos por la universidad. Listo, profe. Listo, doctores. Cuídense. Nos vemos. Igualmente, hasta luego. Vamos, profe. Igualmente, buena tarde. Gracias.